Cuando regresas a las decisiones que vas tomando profesionales y va pasando el tiempo, sí te vas dando cuenta que sí importan las decisiones que vas tomando, para el sí o para el no. Este autoconocimiento, de esta autoestima, que a veces crees que no tienes esas habilidades, y yo decidí trabajar en mis áreas de oportunidad. Ella es Claudia Jáñez. Actualmente es presidenta ejecutiva del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo y consejera independiente de los consejos de administración de América Móvil, Grupo Industrial Saltillo, Ideal, HSBC México y de la Bolsa Mexicana de Valores. Y es la autora del libro Autoestima Profesional, en el que comparte sus experiencias y retos que la han llevado a ser una de las líderes y conferencistas más reconocidas de México. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Eso es importantísimo porque es justo uno de los temas más importantes de la autoestima profesional, y creo que justo las mujeres tenemos que trabajar más en eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este primer episodio de la 8ª temporada de Dalia Talks. Mi nombre es Laura Manso y este episodio precisamente lo estamos grabando en vivo aquí en Casa Dalia. Tenemos algunas invitadas y pues ya lo subiremos a las plataformas en el momento adecuado, y la ventaja de las que están presentes y de las que se registraron es que van a poder preguntarle a nuestra invitada de hoy pues prácticamente lo que quieran. Así es. En 2014 yo me topé con un libro que me recomendó un ex jefa, la verdad no es que yo me lo encontré, ella me lo recomendó, se llama The Confidence Code. Este libro me interesó porque en 2014 yo dirigía la revista Quién y estábamos haciendo, no existían tantos foros de mujeres y no existía, la verdad, y esto es hace 10 años, ni es tanto, no existía toda esta movimiento que hay ahora en muchos sentidos, y se nos había ocurrido, yo creo que en 2012, probablemente en 2012, empezamos a hacer un listado de mujeres que publicábamos en el mes de marzo. Lo titulamos 31 mujeres que amamos, y pues hacíamos un evento cada año. La edición, la revista era catorcenal y pues enlistábamos a mujeres, a diferencia de otras publicaciones como Forbes o Expansión, que empezaban a tener listados de mujeres de negocios. Nosotros hacíamos listados de mujeres como de todos los demás ámbitos y algunas de negocios. Pero este libro me dejó marcada porque es un libro que hicieron dos periodistas. Ellas se dedicaron a entrevistar en Estados Unidos, se dedicaron a entrevistar a las mujeres más poderosas de Estados Unidos, incluyendo mujeres directoras de empresa, mujeres pues en distintos puestos de poder, y encontraron que la confianza en sí mismas pues no era algo fortalecido, no era una de sus mejores ventajas, y dijeron, bueno, si ellas, las altas políticas, las altas empresarias, no tienen confianza en sí mismas, pues imagínense, pues el resto de nosotras, ¿no? A ver, y entonces empezaba a analizar desde ese lado, desde el lado profesional, la circunstancia de las mujeres, ¿no? Y entonces también hacen el libro con un psicólogo, psicoterapeuta, que entonces ayuda un poco ahí a describir y analizar, y finalmente te termina dando consejos, etcétera, etcétera. Pero cada vez que lo menciono, pues es algo, o sea, claro, es algo que ya está documentado hace mucho tiempo, y que pues es fundamental seguirlo haciendo. Y cuando te das cuenta que esa autoconfianza, nosotros las mujeres, porque luego sacaron un segundo libro y entonces hicieron esta investigación donde se dieron cuenta que las niñas alrededor de los 13 años pierden hasta el 30% de la confianza que tienen en sí mismas. Y entonces pues ya la terminan recuperando quienes la terminan recuperando y reconstruyendo.
¿Por qué? Porque el sistema te dice, tu cuerpo está cambiando, pero ni se te ocurre subir 1 kilo de más, pero y mucha cosa con lo físico, mucha cosa, pues las exigencias ya sabemos del sistema. Y años después, ¿no? Pues parte es por eso que también existe Dalia. Pero entonces llega esta mujer, Claudia, que ha sido la primera mujer de no solo un puesto o una posición, sino de varias, y publica este libro con su propia experiencia. Seguimos hablando de eso, reconstruir la confianza en una misma. No es una cosa fácil, no es una cosa, uno que se logre con viendo TikTok, o sea, eso claramente, ¿no? Sino de muchas cosas y de mucha voluntad, y yendo en contra de un sistema que ahí está establecido y que queremos cambiar y que las mujeres queremos cambiar. Entonces me permito esta introducción porque, bueno, pues ya sabemos y hay mucha data también, como la de McKinsey, ¿no? Cuando habla de cuando hay mujeres en puestos de decisión, las empresas son mucho más competitivas. ¿Pero por qué? Porque las mujeres no es que seamos mejores que los hombres, sino porque nada más el mundo está lleno de hombres y mujeres y entonces pues atendemos a ese mundo de hombres y mujeres. Claudia Yáñez, bienvenida a Dalia Talks, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Laura. Antes que nada, agradezco a Dalia. La verdad es que siempre que me invitan y se preocupan por mi carrera profesional y por lo que hago, pues me encanta corresponder. Felicidades por Dalia Talks. Creo que es no nada más necesario, sino urgente seguir hablando de estos temas, y ahora hablaremos de eso. Y pues también agradecerle a mi querida amiga Gina Díez Barroso y a Beatriz por la invitación, y felicitarlas a todas ustedes, porque gracias a ustedes creo que las mujeres hoy estamos teniendo mucho más visibilidad, y es un tema de negocios y es un tema de talento. Y a todas ustedes que están aquí en este podcast en vivo que me tiene súper emocionada, muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, cuando uno lee el libro de Claudia, prácticamente podría ser un taller completo de Dalia Empower. Que lo dirás que todavía sería mejor, ¿no? Pero bueno, el punto es eso, el punto es darnos cuenta del peso que tienen, nosotros les llamamos habilidades de vida, a lo que Claudia enlista, y que terminas titulando autoestima profesional para englobarlo. ¿Cuál es, si bien cuando uno lee el libro se da cuenta, pero cuál es tu definición de las muchas o de lo mucho que puede decir uno de la autoestima profesional? ¿Qué es lo que tú más repites cuando te dicen qué es la autoestima profesional? Sí, primero contarte por qué decidí que se llamara autoestima profesional, Lau, porque yo me encontraba, y sobre todo cuando fui presidente de DuPont para América Latina, pues una compañía con muchísimos empleados, plantas, manufactura, y yo estoy convencida que las empresas las hacemos las personas, y entonces me gusta hacer equipos de alto desempeño, me gusta desarrollar personas, y lo que decidí fue, venían conmigo y me decían, oye Claudia, ¿será que pido esta posición o será que alzo la mano? Y yo, por favor, me encontraba diciéndoles, ten más autoestima profesional. Entonces, no es un término psicológico. Para las que son psicólogas aquí, yo no pretendo competir con las psicólogas. Tengo una hermana que es doctora en psicoanálisis, ella sí sabrá del tema desde el punto de vista psicológico. Y se me ocurrió esto porque en plena pandemia, a mí me gusta mucho contar anécdotas y se me da, creo que es la mejor forma de ejemplificar temas más profundos. Y en plena pandemia pensé, a ver, ¿qué me tiene a mí donde estoy? Que no son las universidades, que no son los cursos técnicos, que no son estos puestos en compañías que se oyen muy sexy, y que yo pueda compartir. Esto que no te enseñan en la universidad, por eso me alegra escucharte que consideras que podría ser un
un taller de Dalia. Y entonces se me ocurrieron empecé a pensar, a ver, ¿qué hice yo diferente o qué hice yo que me sumó a la parte técnica o a la parte académica o a la parte de crecer en las compañías? Y entonces se me ocurrieron estos 8 pilares de la autoestima profesional y lo que hago es pues reunir anécdotas de mi vida, como tú ya me hiciste el favor de leerlo, y no nada más de mi vida profesional, sino de mi hijo, de viajes, porque creo que sobre todo las mujeres tenemos este complemento y esta mezcla de nuestra vida profesional y personal mucho más mezclada que los hombres. Por obvias razones. Y entonces por eso lo decidí así. Y también porque pensé, obviamente el libro no nada más está dirigido a mujeres. La verdad es que ha sido una gran sorpresa, porque no pienso dedicarme a escribir libros, uno nunca sabe, hago muchísimas otras cosas, pero ha sido tan lindo el ver el recibimiento, el que verdaderamente lo hice por dejar un legado y por entregar algo de mí. Creo que hoy cuando eres un líder, cuando llegas a tener una voz como la tienes tú en tus podcasts, como una periodista súper reconocida, creo que hoy no se vale quedarte sin compartirlo. Creo que hoy no se vale no entregar algo de ti para que se quede aunque no estés. Y ahora sé qué es la autoestima profesional. Es esta confianza que te va a hacer dar el siguiente paso aunque creas que no estás listo. Que te va a hacer moverte de tu zona de confort y decir, sí voy a poder, y no al revés. O sea, una vez que tú dices, a ver, tengo estos estudios, estas habilidades, ¿cómo hago para comunicarlas bien, para demostrarlas bien? Porque hoy de nada sirve que te hayas sacado 10 en toda la universidad, tengas mención honorífica, si nadie lo sabe. ¿No? Esa es la autoestima profesional, que además acabes, y es uno de los pilares, ¿no? El conócete a ti mismo, que te haga entender qué tienes que hacer para moverte de tu zona de confort. Pues empecemos por esa, conocerse a sí misma, ¿no? Como yo creo que, pues, no sé, una va haciendo cosas y descubriendo muchos métodos o como le quieras llamar, pero sí es la base, el autoconocimiento es la base del liderazgo para mí. ¿Por qué? Porque sabes cómo accionar, porque sabes si en efecto tengo que decir quién soy, porque nadie me conoce y que me saqué 10, y aquí tengo que levantar la voz, aquí me tengo que quedar callada. Aquí voy a enfrentar esta situación de manera directa. Aquí voy a hacer, no, pero para eso tienes que conocer tus habilidades para lograrlo y desarrollarlas. ¿Tú cómo te autoconociste, Claudia? Miren, yo les diría 2 cosas. Una, a los seres humanos no nos gusta autoconocernos, porque asusta. Es duro. Es duro. Entonces tendemos, y sobre todo en la parte profesional, a decir, bueno, yo tengo estas habilidades y esas son las únicas en las que trabajo. ¿Por qué? Porque una vez más, pues me siento cómoda. Yo que hice desde muy joven y ayudó que yo mi primer trabajo lo hice en la financiera de Ford. Cuando este país empezaba a abrirse, cuando había un tratado de libre comercio, no estoy tan vieja, pero fue en 1995 esto que les digo. El año que entra son 30 años de que terminé la universidad. Y lo que hizo fue que entré a trabajar a un mundo en el que yo que no tenía nada que ver con la escuela de Derecho. Yo trabajo desde los 19 años en una firma trabajaba en una firma de abogados desde tal vez tercer semestre, estudié 10 semestres. Cuando entro a trabajar ahí, me doy cuenta
que sí tengo muchísimos temas de derecho, imagínense, entré de 23, 24 años, y me doy cuenta, y eso ahora ya lo hago consciente, evidentemente hace 30 años no era así de claro, que necesito adquirir muchas más habilidades si quiero verdaderamente crecer en un mundo de hombres, automotriz y financiero. Imagínense eso, en 1995. Pero una pregunta, ¿por qué entraste a trabajar ahí si eras excelente pregunta, porque miren, hoy a casi 30 años o 30 años del Tratado de Libre Comercio, exactamente este año, en 2024, este país es uno antes y uno después del Tratado de Libre Comercio. Había poquísimas empresas antes del 2004, 2005, perdón, 1995, 1994. Y Ford trae su financiera a México, que se llama Ford Credit. ¿Por qué? Porque en este país, se los juro, no había tarjetas de crédito. Los coches no se compraban a crédito. Los créditos los daban los mismos distribuidores, ahí con su dinero, pero no había un sector financiero como el que hay ahora. No existían los grupos financieros, no existían los reguladores, no existía la Comisión Federal de Competencia. Hoy se nos hace increíble pensar en un México, pero eso solo tiene 3 décadas. Y entonces yo iba a terminar la universidad y me buscan precisamente porque necesitaban a alguien que ayudara en la parte legal, financiera, abrir la compañía en México. Okay. Y creo que eso fue el detonante en mi carrera. ¿Y por qué lo digo? Porque eso te va haciendo, cuando regresas a las decisiones que vas tomando profesionales y va pasando el tiempo, sí te vas dando cuenta que sí importan las decisiones que vas tomando, para el sí o para el no. O sea, sí importan. Sobre todo al principio dices, tengo 23 años, ¿qué más da? Después volteas y dices, tengo 32, pues ¿qué más da? Pero cuando volteas tienes 52 como yo y volteas atrás y dices, ¿qué decisiones tomé? Ya me adelanté un poco, pero a tu pregunta, entonces me llaman y me dicen, yo ya llevaba, les digo, 4 años trabajando en una firma que además tuve la oportunidad de ir a consejos de administración, que parecía yo la nieta o la bisnieta de los que estaban ahí, con estos bancos de segundo piso que habían. Me invitan, entro a trabajar ahí. Y les juro que imagínense, de venir de una firma de abogados aquí en Prado Norte, pues entra a la jungla, ¿no? Puros hombres industriales. Yo era la única abogada, la más joven de las jóvenes. Entonces, por eso entré a trabajar ahí y desde entonces me di cuenta que para ser abogada sumaba y restaba bastante bien, que tenía muchísimas habilidades que yo pensé que no tenía. Y ahí me empecé a autoconocer. Miren, muchísima gente piensa hoy que yo soy ingeniera. El otro día estaba en una reunión, en un consejo, y me dice, ¿cómo, Claudia, no eres ingeniera? Y no nada más me dijo ingeniera industrial. O sea, todavía le puso el apellido. Y yo, no, o sea, yo estudié Derecho, pero soy ingeniera de closet, porque estuve 30 años, casi 27, en empresas manufactureras. Me encanta la operación. Y esa es parte de este autoconocimiento, de esta autoestima, que a veces crees que no tienes esas habilidades, y yo decidí trabajar en mis áreas de oportunidad. Por eso me fui a Harvard a estudiar negociación, por eso estudié la maestría en el IPADE, el MBA en el IPADE, por eso me rodeo de gente mucho más brillante que yo y que sabe mucho más que yo para poder estar donde estoy. Claro, entonces al final luego también una piensa que ya estudié esto y entonces tengo que hacer eso, y entonces no, tú al contrario, tú fuiste por más, te convertiste en ingeniera. No habrás estudiado, pero pues sí, casi. ¿No? O sea, igual, bueno, alguien que luego que estudien no se vayan a ofender. No es en ese sentido, pero al final, pues la práctica te hace. Y en tanto te fuiste metiendo, o tal vez tenías un cerebro de ingeniera y ya nada más lo moldeaste así, ¿no? Sí, puede ser. ¿Cómo te hablas a ti misma cuando dices, ok, estas son las que me faltan, estas son las habilidades que no conozco? O sea, a veces da miedo, ¿no? A veces da preocupación, a veces uno no las quiere ver, como dices. ¿Tú cómo te hablas a ti misma? Eso es importantísimo porque es justo
uno de los temas más importantes de la autoestima profesional y creo que justo las mujeres tenemos que trabajar más en eso. Yo me caigo bien. Se ve. Me caigo bien. Estoy a gusto conmigo misma. Y eso no quiere decir que vas a ser autocomplaciente. Y yo hace muchos años también otra cosa que hice fue no ser víctima. Yo nunca he sido víctima y miren que crecí en un mundo de hombres que no fue miel sobre hojuelas y ahora hablamos de eso porque pues cuando uno te ve dice, ay, pues mira qué padre Claudia, ahí está, qué suerte tiene. Miren, la linda cara ayuda. El género hoy puede ayudar, pero se te acaba en 2 minutos y no das resultados. Hoy nadie te va a dejar en una posición de liderazgo. Tu emprendimiento no va a ser exitoso solo porque crees que ya era tu momento porque eres mujer. Eso es no victimizarte. Yo nunca me he victimizado. Entonces me caigo bien, no me victimizo. Y la otra, que creo que es una gran recomendación sobre todo para las mujeres, y los hombres también, pero las mujeres tendemos más, me perdono rápido. Analizo. A ver, la regué. No debía de haber dicho esto. El asunto no salió como yo esperaba. Lo analizo, sobre todo en las madrugadas. Duermo poco y me despierto y lo pienso. Y me perdono rápido. Porque miren, si ustedes se van a flagelar durante 3 meses, 6 meses, 9 meses, 12, 24, 36 meses, cuando volteas, no le diste la página, tú crees que todo mundo parte, que eso también es otra cosa muy femenina que después de tantos años analizo, creemos que todo mundo tiene que entender primero mi circunstancia, mi situación personal, que mi papá se acaba de morir, que me estoy divorciando, que tengo 3 hijos, y eso lo pongo en mi mente para pedir una promoción, o para emprender, o para pedir un crédito. Eso a ti te hace fuerte. Pero ¿cuándo han escuchado a un hombre que diga, es que como voy a tener un hijo necesito una promoción? Entonces, perdonarse rápido es parte de autoconocerse. Perdónense rápido. Y no se lo cuenten a nadie. Es más, si quieren no le cuenten a nadie que reconocieron que la regaron. Pero perdónense ustedes rápido. Sí, esa es muy buena, ¿eh? A ver, 2 cosas de aquí. El asunto de ser víctima, o sea, porque entonces cuando empezamos a entender la historia y las mujeres, en efecto, nacemos y desde que nacemos entonces tenemos menos oportunidades que los hombres. Eso es una cosa y es una realidad. Pero quedarse ahí, es ahí donde... pues nada, es lo que tocó, ¿no? Y hay diferentes realidades y hay diferentes burbujas, yo les llamo, o mundos, en los que una crece con ciertos privilegios o no, pero al final, pues también, pues es lo que hay, ¿no? Uno no puede teletransportarse a... y creo que esto es muy importante distinguirlo. Una cosa es luchar y levantar la voz por los derechos, ¿no? Pero otra cosa es, pero recargarse en, pues es que como soy mujer, no tengo oportunidades. O sea, puedo ser muy criticada por ciertas feministas o algo así, pero no, porque al final, pues todos tenemos, la vida no es fácil. Y ponerse del lado de la víctima es que nunca vas a ganar. Esa es la verdad. Si te colocas en el lugar de la víctima, podrás sentirte más cómoda, no sé, pero nunca vas a ganar. Ese es el punto. Y es muy fácil caer en ser víctima, pues es culpar a los demás de lo que uno pues no está pudiendo hacer, ¿no? Pero quiero que me cuentes, Claudia, a manera de anécdota, cuando la regaste. O sea, hablas de perdonarte fácil. ¿Cómo fue? Cuéntame una anécdota de cuándo la regaste y cómo te perdonaste.
Yo creo que empezaría por darles una anécdota que cuento ahí en la introducción del libro. Yo hace muchos años, cuando trabajaba en Ford, tenía una pareja que era inglés, que también trabajaba en Ford, y yo tenía una carrera rocket. Fui directora con gente a mi cargo desde los 27 años. Eso también lo cuento ahí. Con una carrera rocket en Ford, pues estaba en el comité ejecutivo, llevaba casi 9 años y tomé la decisión, después de 2 años de tener esta relación a distancia. Mi mamá me decía, Claudia, esas relaciones no funcionan porque es como de artista, ¿no? Un día te ves en Francia, otro día te ves en... Ese no es el mundo real, son sabias las madres, que mi mamá aquí está, por cierto. Y entonces mi papá me decía, pero es que tú estás loca, o sea, ¿cómo crees que vas a volver a tener otro trabajo igual al que tienes? Y pues, ¿qué hice? Dejé toda mi carrera y me fui a vivir a Inglaterra. Y después de casi 1 año, las cosas no funcionaron, eso se los cuento después con un tequila. Las cosas no funcionaron y me regresé. Así, tomé la decisión. Imagínense, me salió más macho que cualquier macho mexicano. Me decía, Claudia, no me amenaces, no te vas a ir. Tú ya dejaste tu familia, dejaste tu trabajo, dejaste a tus amigos, dejaste tu país, que para ti es importantísimo. No te vas a ir. Le dije, no me conoces. Eso es autoestima. Eso es autoestima. El que no necesitas de nada ni de nadie, como dice ahí, No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Eso es exactamente. Para los que no nos están viendo, acá estamos en Casa Dalia con una frase increíble que estoy leyendo acá enfrente en la pared. Y entonces me regresé. Imagínense la depresión. Regresas además con el chisme corporativo, porque él también trabajaba en Ford. O sea, imagínense el chisme de novela y esta señora, mujer, que además dejó todo, y las cosas, y ahí viene de regreso. Entonces Ford me dijeron, Claudia, regresa a... Bueno, pero entonces seguías manteniendo tu trabajo. No, renuncié por completo, me fui así, renuncié por completo, porque pues la idea era encontrar un trabajo allá, claro. Y como él trabajaba en la misma compañía, pues en ese entonces en algunas compañías no se podía estar en la misma oficina, ¿no? Hoy es un poco más permitido, sobre todo si es una empresa grande. Y entonces, dejé todo lado. Entonces regreso, imagínense, pues yo decía, esto no puede ser, y ahí me di cuenta que, y muchos hombres, por ejemplo, me decían, Claudia, yo jamás hubiera hecho eso por otra persona. O sea, dejar mi carrera profesional, una súper chamba, ganaba súper bien, ¿no? Por perseguir tus sueños personales. Y yo, claro, pues es que no eres mujer, ¿no? Sí. Entonces, regreso y en Ford me decían, oye, Claudia, regresa, por supuesto que tienes aquí tu chamba, no sé qué. Y en ese entonces justo, y ustedes la mayoría son muy jóvenes, pero las 3 empresas automotrices americanas, del 2000 al 2004, prácticamente que quiebran. Las rescata el Tesoro de Estados Unidos y entre esas estaba Ford. Ya estaban en plena crisis. Y yo dije, debe de haber un mundo allá afuera. Hablando del autoconocimiento, a ver, si yo pasé una carrera exitosísima de 9 años, más los 4 que ya había trabajado, dije, debe haber un mundo allá afuera. Y empecé a buscar trabajo y entré a trabajar en DuPont. En DuPont tengo 2 vidas. ¿En qué puesto? Me trajeron y me digo me trajeron porque tenían un tema ahí de procesos entre la operación y el área legal y el área de compras y demás. Y entonces me traen a mí en una especie de posición dentro del legal, pero muy, muy enfocada en la operación y muy enfocada en el compliance, que hoy es pues mucho más... natural, en ese entonces no tanto. Y entonces yo creo que la suma, y te cuento esto porque gracias a esta persona inglesa, yo hoy tengo un gran matrimonio. Porque si no hubiera
Y voy a tratar de explicarles por qué. Y un gran matrimonio y una gran carrera profesional. Porque tomé el riesgo de renunciar, de apostarle a algo que yo creía, y tal vez si él no se me hubiera cruzado por el camino, yo hoy seguiría ahí. El año que entra cumpliría 30 años, prácticamente me podría retirar por estas combinaciones que tienen en las compañías y no estaría donde estoy. Por eso quise empezar con eso. O sea, sí fue un golpazo sentimental, un golpazo profesional, pero que gracias a que me arriesgué, gracias a que tomé esa decisión, hoy estoy donde estoy. ¿Y sabes qué aprendí? Que no eres indispensable en las compañías y que las decisiones de tu carrera las tomas tú. Y eso es importantísimo. Entonces, que me tocara tan joven un golpe de ese tamaño, ¿y por qué digo que hoy, pues 20 años de que pasó eso o más, porque yo conocí a mi esposo gracias a que estaba en DuPont y lo conocí en una situación que pueden leer en el libro, pero pues ya sabes que vas ida y vuelta. Todavía existía Mexicana, imagínate en la OST. Uno devela sus años con eso. Y de esos vuelos ya sabes que se iban muy temprano en la mañana, trabajas todo el día y vienes en la noche. En un vuelo lleno de trabajadores de Pemex hasta con casco, y yo creo que todo el vuelo éramos 3 mujeres. Hablando de las diferencias, le estoy hablando del 2004, ¿no? O sea... Claro, porque todos esos eran vuelos de trabajo. Exacto. Y bueno, ya íbamos a aterrizar, y mi hoy esposo, Alex, venía en la ventana, nadie en medio y yo en el pasillo. No nos habíamos dirigido la palabra. No aterriza el vuelo y dice el piloto, vamos a sobrevolar, somos los primeros. Ya estábamos para aterrizar, así les juro, ya se escucha cómo baja el tren de aterrizaje, llevamos a aterrizar. Y dice el piloto, no vamos a poder aterrizar porque acaba de haber un accidente en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero vamos a sobrevolar y somos los primeros en la fila. Pasan 45 minutos, 50 minutos, 1 hora, y dice el piloto, ¿saben qué? Vamos de regreso a Tampico. Porque el aeropuerto de la Ciudad de México está cerrado, quién sabe cuándo lo van a abrir. Y Alex, pues la primera palabra que dijo no se las puedo repetir aquí en el podcast de Dania Top. Y así fue como empezamos a hablar después de más de 90 minutos de haber estado sentados uno al lado del otro. Entonces, sí creo también que la vida te va poniendo situaciones y que al final... pues sobre todo en términos de tomar estas oportunidades. Y a mí me dicen mucho, o podrías pensar, como les decía antes, ¿qué suerte tiene Claudia? ¡Qué suerte! Mira, ya fue presidenta de una compañía transnacional, además ha hecho esto y lo otro. Miren, lo más importante de tener suerte es saber reconocerla, porque la suerte es como un tren bala que para en 13 estaciones, o en 14 estaciones, o en 15, dependiendo de su vida. Si no se suben en la estación correcta al tren bala, la suerte se les fue. Y luego puedes hacerte víctima. Es que a mí nadie me da la oportunidad. No, si lo haces consciente y si lo piensas muy bien, puedes decir, es que ese era mi momento y no lo tomé. Pero entonces tampoco se flagelen. Se perdonan rápido y se ponen abusadas para que en la siguiente estación sí se suban. Claro, entonces, ¿qué es lo que entiendo que hiciste? Exacto. Y ese errores, pues al final todo el mundo cometemos. Chiquitos y grandes. Esa es la verdad. O sea, al final creo que es la gran lección. Que por lo que entiendo y por lo que cuentas, pues tú querías trabajar, tú en eso estabas. Y tomas una decisión que, pues parecía que, pues quién sabe, no era muy segura, pero la tomas. Si eso no funcionó, pero uno tomaste el riesgo también. Tomar riesgo es muy importante. Si no te mueves, o sea, si te mueves cometerás errores, pero también aciertos. Pero si no te mueves, ninguna de las dos, ¿no? Entonces la otra también es eso, y bueno, sobre todo cuando estás en una crisis o estás atorado en algo,
básicamente qué importante es moverse y qué importante también es tomar decisiones y decisiones firmes. A mí me cuesta mucho a veces tomar decisiones, porque cuando las tomo ya estoy sobre ellas, como que... Pero ¿tú cómo defines eso de tomar decisiones firmes? ¿A qué te refieres? Me refiero a aquellas decisiones que a lo mejor una decisión al principio es no tomar la decisión. Eso es una decisión. Pero no pueden vivir así 20 años y estar tranquilo. O sea, tomar decisiones firmes es analizar en qué momento tengo que verdaderamente ponerme un hasta aquí a mí mismo. Por eso lo puse como un pilar de la autoestima profesional. Porque regresando a lo que te decía de por qué decidí escribir el libro es, a ver, yo me conozco, tomo riesgos, tomo decisiones firmes. O sea, si lo vas poniendo es como una mezcla de una personalidad que no te hace perfecta. Esa es la otra cosa que, si me permites hacer un paréntesis. Claro. La fórmula y mi personalidad no tiene que ser la de todos los demás. O sea, parte de autoconocerte es entender cuál es tu espacio, cuál es tu personalidad, cuál es tu momento, y no medir el éxito con los demás. O sea, el que yo haya sido presidenta de una compañía transnacional, presidenta de consejos, que hoy estoy en consejos de administración, no me hace ni más exitosa ni menos exitosa que cualquiera de ustedes. Entonces, ¿cómo vas llegando y qué te hace levantarte en la mañana y decir, yo me siento exitosa y entiendo que me falta esto y esto? Y tampoco se trata de ser el club de los optimistas, ni como una hippie de decir, pues no me importa y yo, soy feliz, aunque... No, se trata verdaderamente de encontrar qué decisiones tengo que tomar. Una decisión firme, por ejemplo, es no aguantar una violencia familiar más. Ni de tus padres, ni de tu familia, ni de tus vecinos, ni de tu marido, ni de nadie. Y perdón que lo lleve al plano personal, porque me parece clarísimo. Porque me parece que es la decisión más importante que tienes que tomar. O sea, yo no tengo por qué, una decisión firme es, por más doloroso que sea, yo no tengo por qué aguantar violencia ni psicológica ni física. Que la psicológica a veces es peor que la física. Ni financiera. Ni financiera. Como mi relación inglesa. ¿Saben que la principal razón por la que no funcionó el tema fue porque me dijo, ¿y no vas a trabajar? No hay manera. O sea, ¿por qué? Si yo tengo mucho dinero, entonces ya dejaste todo, y además de todo, precisamente porque es cuando tú no tienes, miren, la lana empodera. Aquí y en China. O sea, el tener dinero te empodera, y sobre todo a las mujeres, te hace tomar decisiones. Y no estoy hablando de vuélvete millonaria y a costa de lo que sea, pero tener tu tranquilidad financiera ayuda muchísimo. Y si tienes hijos, todavía más, porque entonces puedes agarrar a tus hijos y decirle, ahí te ves. Totalmente. A ver, varias cosas porque marqué el libro ahí en... No, te vas a sacar 10 en el examen, Lau. A ver, cuando uno oye a Claudia en entrevistas, cuando lo oye hablar, y lo escribes en tu libro, hablas de creérsela, y mucho cuando vemos mujeres poderosas, hablas de creértela. Pero, ¿qué es creértela? En el fondo, ¿qué es creértela? O sea, dijiste hace ratito, caerte bien. Ponerte a ti misma primero si tu pareja o tu jefe te están poniendo en un lugar en el que no quieres, ¿no? ¿Qué otra cosa es creértela? Y a ver si podemos rescatar un ejemplo de justamente cuando tú ya estás
hasta arriba siendo la presidenta de una empresa estadounidense en México y América Latina. ¿Qué es creértela? Miren, creo que parte de creértela es no cambiar tu personalidad ni tener una actuación. Y les voy a tratar de explicar. Yo cuando empecé mi carrera me prometí que yo no tenía que cambiar ni mi manera de vestir ni mi manera de peinarme para encajar. ¿Se imaginan en un mundo de hombres en donde pues les cuesta trabajo entender que si eres mujer y tienes el pelo largo y te pintas la uña del pie, tienes cerebro? Porque no se puede. O sea, o tienes la uña pintada y te gusta ser femenina, o tienes cerebro. Las dos cosas es muy complicado. Disculpen ustedes, esto no se puede. Entonces, yo desde hace muchos años me creí que no tenía yo que ser otra persona. Obviamente, dentro de los estándares profesionales y los estándares sociales. Y esto va en todas sus formas, desde personalidad, orientación sexual, religiosa. Yo no tengo por qué encajar ni caerte bien a ti para que me creas que tengo cerebro. Eso es creértela. O sea, yo tengo una personalidad. Yo ahora les digo a muchos jóvenes, bueno, por lo menos vístanse para venir a la oficina. ¿No? O sea, conserva tu personalidad, pero por lo menos vístanse y pónganse zapatos. No, ya con eso me doy por bien servida. Es una acotación al margen, pero es como decir, a ver, yo tengo mi personalidad y creo que con esta personalidad lo puedo hacer. Y les cuento una anécdota. Yo era presidente de DuPont para América Latina, presidenta del Consejo de Empresas Globales, que es un consejo muy importante que tiene casi 60 empresas. El requisito es que sean inversión extranjera y que además coticen en bolsas fuera del país. Entonces hagan de cuenta que están todas las más grandes. Las 3 petroleras, las industriales, las que me digas que sean de capital extranjero están ahí, y yo fui la primera mujer presidenta. Me invitan a uno de los foros de mujeres poderosas con muchísimo público. Obviamente fue antes de la pandemia. Y el editor en jefe, éramos el panel de apertura. Y entonces el editor en jefe me dice, oye Claudia, yo voy a moderar el panel y lo que quiero un poco demostrar es que pues tú eres la única mujer hoy presidenta de gremios empresariales y de las 5 o 6 que son presidentas de compañías transnacionales. Y era el foro de mujeres. Era foro de mujeres. Y en el foro habrán sido unas más de 600 personas. Y era de las primeras veces. Es increíble porque te estoy hablando del 2018, que apenas se empezaban a transmitir en Facebook Live, ya sabes, así. Es que hoy se nos hace increíble, ¿no? Ya sé. Pues estamos en 2024 y no, o sea, verdaderamente tenemos muy poco haciendo este tipo de maravillas técnicas, ¿no? Y entonces, yo cuando voy a esos foros, pues yo decidí y dije, a ver, si son puros hombres, este es el foro de mujeres, pues me puse un vestido rojo. Llegué ahí, ya sabes que te maquillan y me dejaron bien guapa, ¿no? O sea, me maquillaron y me peinaron muy linda. Me puse un vestido rojo como con unas florecitas, zapato abierto. Llegué y nos dice, como es el foro de apertura, pues lleguen, ya sabes, como siempre, ¿no? Tú eres experta en eso. Si pueden llegar 40 minutos antes, porque en lo que los microfoneamos quiero decirles cómo va a ir el tema. Entonces, pues imagínense, ¿no? Entonces estuvimos ahí, éramos 4 ponentes, más 4 en el panel, más el moderador. Estamos en un salón, nos pasan por atrás, ya saben, así, escenario gigantesco, luces, cámara acción, así ya sabes, luces de frente. Estamos por atrás del foro, empiezan a dar los nombres, y tal persona, y les juro, así ya para subir en las escaleras, el que estaba al lado de mí, que iba a estar en el panel, me dice, ¿y usted quién es? Y yo, o sea, a lo mejor porque está oscuro y no. Y yo, Claudia Yáñez. Y me dice, ¿usted va a moderar el panel? Y yo, no, o sea, yo soy Claudia Yáñez, soy presidenta del Consejo de Empresas Globales y presidenta de DuPont. ¿Dicen mi nombre?
Fue una conversación de 40 segundos. Voy a subir dan mi nombre y vuelta y me dice, es que usted se ve demasiado bien para hacer lo que dice que hace. Y en eso dicen mi nombre y subo. A tu punto, de las mujeres que leíste en el 2014, yo dije, tengo dos opciones. Deprimirme y estar enojada la hora y media que va a durar el panel, o salir con el mayor fuego, que les juro que lo que hice fue encontrar a la bruja que hay en mí, que se encuentra pocas veces. Nadie se enteró de eso, pero yo dije, a ver, si yo, que soy presidente de una compañía, que soy la única mujer, además en un grupo de mujeres, ¿no? O sea, con 500 mujeres en el foro, y pues puede aplastar tu autoestima, porque entonces es lo mismo que les decía. ¿Qué te está diciendo además el señor? Exacto. Que cree que porque te ves muy bien, no, ¿cómo es posible que seas presidente de una compañía y de un consejo si tiene muy buena pierna? O se ve guapa, ¿no? O se pone un vestido, vete tú a saber. Y luego, como al mes, yo cuando estudié el IPADE, éramos como la quinta generación del MEDEX, y tengo puros amigos hombres, porque éramos solo 4 mujeres. Y entonces, en el IPADE, para los que no sepan, estudias 2 años y 2 años tienes el mismo equipo y ya luego te revuelven con toda la generación. Y en mi equipo éramos 8, 7 hombres y yo, y hoy de esos 7, pues 5 siguen siendo mis súper amigos. Entonces estábamos en una comida y ya sabes todos, Claudia, qué padre, y no sé qué, y la revista 1 y la revista 2 y el foro y la entrevista y los viajes y no sé qué. Y entonces se me ocurre contarles esta anécdota, a tu punto de que estaba pensando. Y uno de ellos me dice, ¿no te has puesto a pensar que fue al revés? A lo mejor él lo que quería decirte es como, pues unas generaciones de hombres ya más maduros, lo único que piensan que a una mujer le va a convencer es un piropo físico. O sea, a lo mejor lo estaba haciendo completamente al revés. Yo no lo había visto así. O sea, a lo mejor él te dijo eso y para ti fue el peor insulto, pero a lo mejor él era al revés. A lo mejor te estaba diciendo, le dije, mira, ser el sereno, pero como lo dijo, es como claro, yo lo tomé. Entonces, les cuento esto porque cuando te pasan esas cosas, y ustedes seguro están pensando de veces que les ha pasado que las critican por su edad, por cómo se ven, por lo que sea, por lo que traes puesto, por lo que te guste y mande, y eso es lo que importa. Por eso hay que creértela. Porque tú no tienes por qué justificar al que te esté insultando. Y yo no me iba a pasar la hora y media del panel pensando, ¿será que me lo dijo? Porque no, o sea... Pues... Y al final creo que eso es creértela. O sea, que no importa cómo traten de aplastarte, hay que salir y creer que por algo estás ahí. Totalmente, gran anécdota, que también está ahí, en el libro, sí. En el libro es muy buena. Para cerrar, antes de pasar a las preguntas, qué fácil es entrevistarte, por cierto. Es como, no, tienes un abanico de enorme de anécdotas increíbles y muy puntuales. Qué linda, gracias. Un honor. Que la verdad que ejemplifican muy bien lo que dices. ¿Cuál es el más reciente aprendizaje? Ahora estás en 6 consejos de administración. Eres la mujer probablemente con mayor número de consejos ¿no? activos. De liderazgo, ¿cuál es el aprendizaje más reciente de liderazgo en justamente esta etapa de tu vida? Excelente pregunta, Lau, porque yo estoy convencida que nunca dejas de aprender, ¿no? Y estoy convencida también que no importa si tienes 30 años de experiencia, 40 o 2, siempre vas a encontrar algo nuevo que aprender. Yo empecé con mis primeros consejos de administración todavía siendo presidente de DuPont en el 2021. O sea, en realidad es relativamente reciente.
Y la verdad es que siendo presidente de DuPont para América Latina, del Consejo de Empresas Globales, más la pandemia, más una administración nueva que a la iniciativa privada nos costó muchísimo trabajo entender, más un hijo adolescente en pandemia, que cumplió 13 años en plena pandemia, lo que me hizo fue como entrar a estos consejos de administración y darme cuenta que tienes que adaptarte a las circunstancias. A mí me costó muchísimo trabajo entender que en el consejo de administración no iba a operar, no iba a opinar de la operación, sino estás ahí por otros temas. ¿Y qué aprendí? Que las entrevistas son completamente diferentes, Lau. Y que yo no estaba... Para mi primer consejo dije, ok, pero volviendo al tema de autoconocerte y saber tus habilidades, las habilidades para ser directora general no son las mismas que para ser consejera. O sea, no te hace automáticamente elegible para un consejo de administración. Tienes que tener como bien claro qué vas a aportar y no sabes qué revelador fue. Porque es así como de, ¿y qué voy a aportar? O sea, yo en un consejo de administración con América Móvil, con los Slim, y no sé en qué orgullo me da porque soy la única no amiga, no familia y verdaderamente independiente en América Móvil. Entonces, digo, yo les agradezco muchísimo, uno, que se hablan a la diversidad, y dos, a alguien que no va a ser un florero, ¿no? Que esa es otra cosa de liderazgo que aprendí. Que pues ya estás en un consejo de administración, estás ahí por tu reputación, por tu experiencia, por todo lo que has vivido, pero que tienes una gran responsabilidad y que no puedes ser un florero y nada más llegar y sentarte y decir, pues ya estoy aquí, qué bonito, qué sexy. Ya llegué. Qué lindo, ya llegué, tomo café. Hay que aportar. Sí, hay que aportar. Pues muchísimas gracias a todos los que están escuchando este episodio de Dalia Talks. Solo les quiero recordar que inicia el próximo 19 de agosto el ADN, este programa de liderazgo femenino en el que se acompaña al desarrollo de habilidades de vida, y nuestras redes sociales, @DaliaEmpower. Yo soy Laura Manso y me encuentro también como @Laura Manso en redes sociales. Muchísimas gracias, querida y admirada Claudia. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Te esperamos en el siguiente episodio de Dalia Talks. Compártelo y únete a nuestra comunidad. Gracias por escucharnos.